¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, los que están en otro horario. Gracias por acompañarnos en esta clasecita que vamos a dar. Regularmente manejamos nuestras clases a final de año y inicio de año, ¿no? Para estar un poquito vigentes y no estar saturándolos y haciendo clases en línea cada ratito, ¿no? Igual vamos a comenzar por los que están temprano, ¿no? ¿Vale? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí. Excelente. Bueno, nada más déjenme acomodar aquí esto para no perderme. Este, mm, y ahorita comenzamos, ¿sale? Voy a poner acá los participantes de este lado y pongo el chat por acá. Ok, el chat por acá. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar en el tema, ¿no? Para los que no me conocen, me voy a presentar así rápidamente. Soy Manuel Ordóñez, tengo una maestría en calidad y productividad, tengo una formación en Black Belt y creo que como muchos de los que estamos en el área de plásticos, llegamos por azares del destino, ¿no? A lo que es el proceso de inyección, ¿no? Entonces, pues yo también tuve esa fortuna de conocer los plásticos ahí en el 98, 99 y de ahí me apasioné. De ahí empecé a capacitarme por mi cuenta, empecé a tomar cursos que me interesaban a mí, los solicitaba a las empresas en donde trabajaba. En ocasiones no siempre me daban el curso, ¿no? Por X y razón. Pero yo por mi cuenta empezaba a ver qué habilidades o qué competencias me faltaban y empecé a tomarlas por mi cuenta, ¿no? Entonces, mi carrera laboral, pues son diferentes empresas. En el 2012 empiezo con lo que es la capacitación y asesoría y en el 2013 empiezo a viajar a otros países a dar capacitación, ¿no? Y ya en el 2017 empiezo también en el Ecuador a dar lo que es capacitación. Pero vamos a entrar de lleno a lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? ¿Alguien sabe para qué me sirve una ventana de procesos? ¿O cuál es la finalidad de hacer una ventana de procesos? Hablando de procesos de inyección de plástico, claro está. para mejorar la calidad del producto y pues obviamente al cliente final, ¿no? Puede ser ahí una parte, ¿no? Ah, Adicional, obviamente, yo creo que adicional a eso es para cuidar más el molde y los equipos como tal. ok. A ver, por ahí, ¿quién está rayando la pizarra, por favor? Podría ser para mantener o reducir las variaciones o contenerlas más que nada. A eso Sí, me suena el tema. al final de cuentas es eso, ¿no? Tener un proceso estable para, para tener repetitividad en nuestras piezas, ¿no? Eso es lo que andamos buscando, lo que se busca, lo que se busca tener, ¿no? Al final de cuentas. Repetitividad, el tener una ventana de procesos amplia me va a ayudar mucho en que las piezas todas caigan en donde requiero que caigan, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, ¿no? Es un proceso para mejorar el proceso del moldeo por inyección, ¿no? O la inyección de plásticos. Si nosotros tenemos ventanas muy pequeñas, muy compactas, cualquier variación inherente al proceso, cualquier cosa, vamos a tener piezas fuera de dimensiones, ¿no? Entonces nos van a empezar a salir piezas
de efectivas. Entonces, la idea es que nuestra ventana de procesos siempre esté en la parte central de lo que vamos a hacer. Entonces dice, la ventana de procesos es el indicador de cuánta variación tolerará el proceso mientras sigue produciendo piezas cosméticamente aceptables, ¿no? Entonces, básicamente es hacer un pequeño DOE, si quieren llamarlo así, un pequeño experimento, donde vamos a jugar con parámetros, en este caso para ventanas de procesos, vamos a jugar con temperaturas y con la presión de sostenimiento, ¿no? Y el objetivo es tener una amplia ventana de procesos. Si la ventana de procesos es muy estrecha, siempre existe el peligro de moldear piezas con defectos. Entonces, es lo que no queremos, ¿no? ¿Sale? Yo incluiría también, además de cosméticamente, dimensionalmente, ¿no? Aceptables. Ok, dimensionalmente puede ser. Aquí no nos vamos a meter en pesos en las ventanas de procesos porque el peso se lo vamos a dar cuando hagamos el procedimiento de sellado de compuerta, ¿no? Entonces, estéticamente es lo que nos va a dar la ventana de procesos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, una ventana de procesos, si no está bien ajustada, pues vamos a tener piezas o muy pesadas o muy livianas, ¿no? Lo que puede ser piezas incompletas o con rebaba, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener el ajuste aceptable o óptimo de nuestra presión de sostenimiento, ¿vale? Vamos a ver rápidamente el procedimiento para determinar una ventana de procesos de materiales amorfos. Aquí es importante conocer nosotros nuestra resina, si es un material amorfo o es un material semicristalino, porque con eso vamos a jugar con las diferentes temperaturas. ¿Cuál es la diferencia entre un material amorfo a uno semicristalino? Básicamente su estructura molecular. Los materiales amorfos tienen una estructura molecular desordenada. Esa característica hace que estos materiales, su contracción sea mínima, que sea casi cero, ¿no? Vaya de 0.2, 0.5%, ¿no? Y los materiales semicristalinos, como tienen una estructura molecular muy ordenada, hace que su contracción sea mayor. Entonces va del 1% hasta el 3%. ¿Esto a qué repercute? En que voy a tener mayor encogimiento de las piezas. Entonces, por eso, en materiales amorfos, vamos a jugar con las variables de la temperatura de fusión de la masa o la temperatura del MEL y la presión de sostenimiento. Si fuese a ser materiales semicristalinos, tendría que jugar con la temperatura del molde y la presión de sostenimiento. ¿Por qué temperatura de molde en materiales semicristalinos? Porque el molde, la temperatura del molde, me juega un papel fundamental en el proceso de inyección para la contracción de las piezas, para tener las tolerancias acertadas, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que diferenciar en las ventanas de proceso. Entonces, regularmente hacemos ventanas de procesos, pero utilizamos la misma temperatura y por eso no nos da una gran aceptación ese procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver el procedimiento para materiales amorfos y pues ya materiales semicristalinos, pues ya nada más cambiamos las variables, ¿no? Entonces me dice, vamos a utilizar temperatura de fusión o de la masa con la presión de sostenimiento. Yo tengo que asegurarme que la temperatura de fusión o la temperatura de la masa sea la que me recomienda la ficha técnica. Acuérdense que la ficha técnica es como los parámetros óptimos para procesar el plástico que vamos a utilizar. Entonces, es bien importante nosotros tratar de igualar los parámetros de la ficha técnica en nuestra máquina de inyección. Siempre que vamos a cursos, que damos cursos en piso o abiertos, siempre les comento, si nosotros igualamos los parámetros que nos da la ficha técnica en nuestra máquina de inyección, tenemos ganado el proceso, ¿no? Ya es muy poco, lo tenemos que estar moviendo. Entonces, como primer paso, necesitamos
establecer las temperaturas del molde. Entonces, si la ficha técnica me dice, tu temperatura del molde debe estar recomendada entre 80 a 100 grados centígrados, necesitamos un termorregulador para calentar, para llegar a esa temperatura, voy a utilizar la temperatura media, entonces serían 90 grados, ¿vale? El otro paso me dice, ajuste temperaturas del barril para alcanzar el valor más bajo establecido en la ficha técnica, en la temperatura de la masa. Entonces, si me dice, tu temperatura de masa recomendada o del plástico fundido o del melt es de 280 a 300 grados, entonces yo tengo que asegurarme que mi temperatura de la masa al momento de purgar esté a 280 grados, que es el valor más bajo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues lo tengo que medir básicamente. Eso de creer no es válido aquí, ¿no? Entonces tenemos que hacer nosotros la validación por medio de nuestra prueba 30-30, ¿no? Entonces, con nuestro pirómetro y verificar que tenemos la temperatura de la masa en el valor mínimo recomendado en la fecha de inyección, ¿vale? Porque si nosotros seteamos la temperatura de la ficha técnica en el tablero de la máquina o en la máquina de inyección, nos va a dar la temperatura del termopar y nosotros necesitamos la temperatura de la masa. Por eso tenemos que validar, ¿sale? Ajustar la velocidad de inyección. Esto de ajustar la velocidad de inyección debemos de hacerlo después de que hacemos nuestro estudio de curva de viscosidad. Entonces, cuando hacemos nuestro estudio de curva de viscosidad, vamos a tener la velocidad de inyección óptima para poder hacer el procedimiento de la ventana de proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos el estudio de curva de viscosidad? Pues hacemos disparos con la presión máxima disponible en la máquina y vamos jugando con las velocidades para obtener cuál es la velocidad donde ya no se mueve o ya no tenemos gran variación de la viscosidad, ¿vale? Vamos a quitar presiones de sostenimiento o recalques y los tiempos. Entonces, es con lo que vamos a jugar. Vamos a dar un tiempo de enfriamiento mayor a lo esperado. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurarnos que las piezas se van a enfriar y no se nos van a quedar pegadas en el. Entonces, por eso le damos un tiempo de enfriamiento mucho mayor. Y aquí vamos a validar, asegurar que la pieza está al 95-98% llena con pura inyección o primera, como le llaman en la frontera, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros aseguramos que está al 95-98%, nosotros podemos hacer nuestro estudio de repetitividad de la válvula check. Entonces, hacemos nuestro estudio de repetitividad, validamos que la válvula check está funcionando bien y validamos la linearidad de la máquina, ¿no? Que nos está respetando las velocidades en diferentes velocidades. Entonces aseguramos que siempre vamos a tener la pieza al 95-98%. Aún así le subamos toda la velocidad de inyección, vamos a asegurar que la pieza va a estar al 95-98% llena, ¿vale? Y vamos a dejar que el proceso se estabilice. ¿Qué es esto? Pues empezar a inyectar piezas, ¿no? Empezar a inyectar piezas. Después de 30 disparos o media hora de procesos, pues ya podemos considerar que está estable nuestro proceso, ¿vale? Después vamos a darle un tiempo de pausa o de retardo para asegurar que la compuerta o el punto de inyección esté sellado, ¿sale? No un tiempo de sostenimiento, nada más un tiempo de pausa, dejando el tornillo adelante, porque si no le damos este tiempo de pausa, el material se nos va a regresar y no va a ser confiable nuestra prueba, ¿vale? Y ya me dice, comience a hacer disparos incrementando la presión de sostenimiento. Entonces nosotros, ya con estos parámetros que ya tenemos preestablecidos después de haber hecho nuestra curva de viscosidad y nuestro balanceo de cavidades o el porcentaje de balanceo de cavidades, empezamos a hacer lo que es el procedimiento de ventana de procesos. Entonces vamos a ir llenando poco a poco nuestra pieza o vamos a ir incrementando, perdón, la presión de sostenimiento poco a poco. Aquí es importante, si la máquina
no me acepta meter presión de sostenimiento sin aplicar un tiempo de sostenimiento, entonces vamos a darle el mínimo que me permita la máquina. Entonces, no sé, 0.2 de segundo o 0.5 de segundo, ¿no? La idea es nada más meter presión de empaque o sostenimiento o hold o segunda, como quieran llamarle, ¿no? Al final de cuentas es la misma presión. Entonces, nosotros vamos a empezar nuestro proceso, vamos a ir incrementando presión de empaque o sostenimiento, y en cuanto veamos que una pieza ya se ve bien estéticamente, no la vamos a pesar, solamente que esté bien, vamos a marcar ahí como baja temperatura, baja presión. Ahorita vemos ya la grafiquita y van a entender un poquito más. Entonces ese va a ser mi primer punto de mi cuadrante, baja temperatura, baja presión. Seguimos aumentando la presión de sostenimiento, vamos incrementando, y en cuanto veamos una pieza que se empieza a jalar, que me empieza a dar una pequeña rebaba, algo que me indique que ya la estoy sobreempacando, ¿no? Entonces ahí voy a marcar mi punto baja temperatura, alta presión. Acuérdense que ahorita tengo las temperaturas bajas de la masa. Entonces ya teniendo estos dos valores con bajas temperaturas, voy a subir la temperatura de la unidad de inyección. Bueno, al final de cuentas, subir la temperatura de la masa, ¿no? ¿Cómo la puedo subir? Friccionando más el plástico, dándole más revoluciones, dándole más contrapresión o subiendo temperaturas de las resistencias, ¿no? Dejo que se estabilice el proceso, valido que realmente la temperatura de la masa ya está en lo que me pide la ficha técnica, los 300 grados, si fuese el caso. Hago mi prueba 30-30 y empiezo a hacer otra vez el mismo procedimiento. Empiezo a subir presión de sostenimiento y en cuanto veo que la pieza ya se ve bien estéticamente sin pesarla, voy a marcar ahí como mi punto alta temperatura, baja presión. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor máximo de la temperatura que me pide la ficha técnica de la masa. Sigo metiendo empaque, presión de empaque, y cuando veo que la pieza se empieza a jalar, que ya empieza a tener algún defecto ocasionado porque la estoy sobreempacando, ahí voy a poner el punto de alta temperatura, alta presión, ¿vale? Teniendo ya mis 4 cuadrantes, lo único que voy a hacer, voy a unir las esquinas y voy a generar mi ventana de proceso. Digo, es un procedimiento bien sencillo, bien rápido. Entonces, como les decía aquí, entonces, en el punto, ¿ven mi cursor? ¿Se alcanza a ver el cursor por ahí? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es esto? Yo pongo mi temperatura de la masa, de la ficha técnica me dice que la temperatura de la masa mínima debe ser 430 a 490 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces yo valido que mi temperatura de la masa está a 430 y empiezo a meter presión de sostenimiento de empaque, ¿no? Empiezo a meter empaque, y en este puntito verde, en el primero, que veo que ya se ven las piezas bien estéticamente, le digo sin pesarlas, ¿sale? Porque el peso se lo voy a dar con el sellado de compuerta, que es el procedimiento que seguiría. Voy a marcar aquí mi punto como baja temperatura de la masa, baja presión de empaque. Sigo metiendo empaque y en el punto donde vea que la pieza ya presenta una rebaba, se empieza a jalar, se empieza a quedar pegada, voy a poner aquí mi punto, baja temperatura de la masa, alta presión de empaque. Subo la temperatura, ya sea con RPMs, con contrapresión, o le subo el valor a la resistencia, le aumento el amperaje a las resistencias y valido nuevamente que la temperatura de la masa está en el límite superior que me pide la ficha técnica, en este caso 490 grados Fahrenheit. Y hago el mismo procedimiento, empiezo a meter presión de empaque, y en cuanto veo que mi pieza ya se ve bien estéticamente, marco mi punto, baja temperatura, alta temperatura de la masa, baja presión de empaque, ¿no? Sigo metiendo empaque y en cuanto veo que la pieza ya se empieza a jalar, un indicio de que la estoy sobreempacando,
Aquí voy a marcar mi punto: alta temperatura de la masa, alta presión de empaque. Uno mis 4 puntos, hago mi punto medio y genero mi ventana de procesos. Regularmente este circulito sería la mitad de lo que tendríamos de la ventana de procesos. ¿Sale? Básicamente ese es el procedimiento para hacer una buena ventana de procesos, ¿no? Y como les digo, para materiales amorfos, vamos a utilizar temperatura de la masa y presión de empaque. Materiales semicristalinos, en vez de que sea esto, sería la temperatura del molde, y la temperatura de la masa quedaría fija, ¿no? Como la mitad o el promedio de la temperatura que me da la ficha técnica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó un poquito claro? Todo claro hasta ahorita. Ok. Si un molde sacamos piezas incompletas y trae rebaba, pues ya ni sigamos haciéndolo, ¿no? Necesitamos reparar ese molde. Entonces, lo que dice aquí, un molde que produce partes cortas y partes con rebaba al mismo tiempo no tiene ninguna ventana del proceso. Debe de ser arreglado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a aventar 3, 4 horas en piso tratando de sacar piezas buenas, ¿no? Y entonces donde sucede que está el ajustador o el técnico o el ingeniero de procesos en una máquina, deja más o menos estable el proceso y a la hora le habla el operador: oye, ya empezaron a salir otras piezas mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el molde tiene problemas, ¿no? Entonces ahí vamos a batallar mucho. Lo más conveniente sería hacer la prueba de sello para ver si le hace falta soldadura o porque tenemos la rebaba y piezas incompletas, ¿vale? Previo a esto, previo al estudio de la ventana de procesos, pues tenemos que haber revisado estos procedimientos, ¿no? Primero, ¿qué resina estamos utilizando? Porque necesitamos saber con qué parámetros vamos a hacer nuestra ventana de procesos. Realizar la prueba 30-30 del MET. Aquí se cometen muchos errores. Uno muy típico que hacemos es purgamos, inyectamos el plástico fundido en la bancada de la máquina. La bancada está fría y ¿qué tiende a hacer el plástico? Se enfría muy rápido. Y aparte, si no sabemos hacer bien el procedimiento, vamos a meter la bayoneta fría a la purga y me va a dar una medición errónea, ¿no? Necesitamos verificar que nuestra capacidad de la unidad de inyección tengamos la utilización. Lo ideal sería un 30-70%. Lo máximo sería un 20, un 80%, ¿vale? Entonces, lo ideal sería de 1 a 3 disparos la utilización de la unidad de inyección, ¿no? Máximo de 1 a 5, ¿no? Utilizando el 20 al 80%. Tener bien calculado nuestra fuerza de cierre, ¿no? Me ha tocado ir a muchas empresas que tienen todos los problemas del mundo, ¿no? Burbujas, manchas, ráfagas, pero están utilizando el máximo tonelaje de la máquina, ¿no? Entonces no hacen el cálculo de fuerza de cierre. Entonces es de lo básico que hay que empezar a hacer cuando vamos a agarrar una máquina de inyección. Tamaño de la máquina, peso de molde, columnas y distancia, ¿no? También me ha tocado ir a empresas que suben unos moldes muy grandes, ¿no? O muy pesados y no saben cuánto peso es el que puede soportar la platina móvil. ¿Y qué sucede? Pues empezamos a tener un desgaste prematuro en las columnas. Subimos un molde muy pesado, sí va a trabajar la máquina, pero ¿bajo qué riesgo, no? Entonces va a tener un desgaste prematuro esas columnas y a la larga, pues vamos a tener una enlogación muy diferente entre los tirbaros, las columnas. Entonces unas se van a estirar más que otras. ¿Y eso a qué me va a llevar? Pues que se van a romper en algún momento, ¿no? Verificación, la refrigeración, ¿no? Somos bien dados de que nos da mucha flojera y ponemos puentes, ¿no? Si un molde viniera diseñado para colocarles puentes, vendría desde la fabricación, ¿no? O tendrían ya internamente los puentes hechos. Entonces, si nosotros ponemos puentes, vamos a tener puntos calientes y puntos fríos en el molde. ¿Eso a qué me va a llevar?
a una contracción bien diferente en las piezas, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar aquí a hacer? Hacer un mapeo de temperaturas. Yo hago un mapeo de temperaturas y verifico que mis 2, 4, 8, N cavidades tengan la misma temperatura. Con eso voy a asegurar que siempre el enfriamiento va a ser uniforme en todas las cavidades y voy a tener la misma contracción. Otro punto que también lo pasan por alto es el paralelismo de las platinas, ¿no? Muchas empresas no revisan el paralelismo, ¿no? Y luego me hablan y me dicen, oye, Manuel, es una máquina nueva, tiene 4 años apenas y ya se nos rompieron las platinas, ¿no? Entonces, si no hacemos la revisión de paralelismo y perpendicularidad de la máquina versus al piso o no tenemos una buena cimentación en la máquina, vamos a tener problemas con el cierre de los platos que no va a ser paralelo. ¿Vale? El ajuste correcto del punto de cambio, del punto de transferencia, ¿no? El punto de corte o de conmutación, como quieran llamarle. ¿Qué es lo que maneja moldeo desacoplado? Ajusta al 95-98% con pura velocidad, ¿no? Y ya después haces el acople a sostenimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestro punto de cambio asegurado. Y esto hay que validarlo porque luego nosotros lo hacemos de sentimiento, ¿no? Creemos que ya está al 95% y no, puede ser que está al 70% y tenemos partes huecas dentro de la pieza, ¿no? O nos puede engañar, a lo mejor vemos la pieza completamente llena y nosotros pensamos que ya la estamos llenando al 100% con pura inyección y adentro todavía está hueca. Entonces, ¿cuál es la forma correcta del ajuste de cambio? Pesando nuestras piezas, ¿no? Tenemos que asegurarnos. Acuérdense que eso de creer no aplica aquí. Lo que les decía, el estudio de repetibilidad de la válvula check para asegurar que está funcionando correctamente, haber hecho el estudio de la curva de viscosidad, haber realizado estudios de caída de presión. ¿Qué es esto? Si nosotros no tenemos la presión disponible de nuestra máquina, no vamos a lograr tener un proceso estable. Y algo bien importante, ¿no? El balanceo de cavidades. Todo esto es lo que tenemos que tener previo y haber hecho y corregido en algunos casos para poder realizar una ventana de procesos. Déjenme ver aquí en el chat si hay alguna pregunta. No, pues no hay. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Básicamente es lo que necesitamos revisar y tener para hacer una ventana de procesos óptima. ¿Dudas? A ver, creo que si hay algo en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Luis, ¿qué pasa cuando la validación del molde China no sigue las recomendaciones de la ficha técnica? Aquí siempre es, a nosotros cuando nosotros mandamos a hacer moldes a China nos van a dar piezas nada más, ¿no? Ellos, me ha tocado ir y tiran 5,000 piezas para entregarte las 100 que pides, ¿no? Entonces, ahí depende mucho del feeling, de la expertise de la persona que va a ir a liberar el molde para poder determinar que realmente sí es funcional el molde, ¿no? Este, digo, hay unas empresas asiáticas que trabajan muy bien y hacen unas liberaciones excelentes, y hay otras que realmente pues están para llorar, ¿no? Entonces ahí sí va a depender mucho del quién vaya a hacer la liberación. Para el PET, pues puedes agarrar la temperatura del molde y la presión de sostenimiento. El llenado de las piezas al 98% es... Ok, estamos hablando de termoplásticos. Si es un hule termoplásticos, ya es otro tipo de ajuste, ¿vale? Porque el hule termoplástico regularmente se recomienda no utilizar empaque.
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Igual, todos estos procedimientos que vimos los vamos a revisar en el curso de moldeo científico que vamos a tener el próximo lunes. Vamos a iniciar a las 7 de la noche, toda la semana. Por si quieren acompañarnos, están las inscripciones abiertas. Igual los que tomaron esta plática, pues les hacemos ahí un descuento atractivo para que se inscriban, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros, alguna duda, algún comentario. ¿Todo Yo bien? ¿Todo bien? pues ¿Todo bien? saludos, yo saludo desde acá, desde Colombia, Adelante, adelante. ingeniero, ¿Sí? saludos desde acá, desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente, pues como estamos dados a trabajar con materiales recuperados, o Ujú. muchas veces trabajamos al 50-50, al 80-20, al 90-10. Yo creo que pues ahí para la ventana de proceso, pues, ¿qué nos recomendaría en ese caso? O digamos, hay partes donde se trabaja con materias primas totalmente recuperadas. Entonces, pues en ese caso, o sea, qué nos recomendaría? Gracias. Pues, tratar de igualar el índice de fluidez de todas las resinas, ¿no? Entonces, si trabajan con materiales recuperados y si tienen un lote, no sé, a lo mejor les llega un lote de, no sé, 20 toneladas, verificar que esas 20 toneladas tengan la misma fluidez. Teniendo la misma fluidez, pues ya vas a tener un mejor control. Si dentro de esos 20 lotes, a lo mejor 5 vienen con una fluidez 8, otras 10 vienen con fluidez 12, posiblemente vas a tener que hacer un ajuste para la fluidez de un tipo y otro ajuste para la fluidez de otro tipo. Esa sería mi recomendación, básicamente, ¿no? Por ahí, Celestino, por ahí quiere hablar. Una duda. Sí, Buenas adelante. noches. Buenas Eh, no noches. sé, no sé si tengas algún formato de apoyo para poder calcular esto en Excel o algo, Las, para solamente introducir los datos de allá. como tal, ventanas de proceso, no manejo un formato, manejo formato para lo que es curva de viscosidad, para lo que es caídas de presión, lo que son balanceo de cavidades y sellado con puerta. Ventanas de proceso no, porque es muy sencillito, ¿no? Nada más es marcar puntos y hacerlo. Ahorita estamos desarrollando una página web. Ya espero en 2 semanas ya lanzarla y vamos a meter ahí todo lo que es el desarrollo de una liberación de un molde como tal, ¿no? Entonces, ustedes van a cargar información de su molde, de su máquina, los datos de parámetros, procesos, y te va a empezar a arrojar esa información ya con los diferentes formatos, ¿no? Vas a poder imprimirlos, vas a poder tenerlo en respaldo para trabajarlos ya en una empresa. Nada más, si unas 2 semanitas más y yo creo ya la lanzamos bien. De hecho, la íbamos a lanzar en diciembre, pero ahí hubo unos cambios de portal, de cosillas que salieron ahí, entonces pues, la empezamos a desplazar. Pero sí, en esa página sí va a estar toda esa información y van a poder descargarla, ¿no? Ok. Y también estoy inscrito para el curso de la próxima semana, eh, para, para, para tratar de aprender lo más que se pueda y poder desempeñar mejor mi trabajo. Perfecto, igual, no sé si todos tengan
mis datos de contacto, si no les dejo ahí el correo en el chat. Para que me manden un correíto y les mando, y les mando la información del curso. Digo, al final de cuentas, todavía hay tiempo para que se inscriban y como les digo, los que tomaron aquí la plática, pues les hacemos un descuento, ¿no? Atractivo para que se animen, ¿sale? Creo, no me dejó poner mi correo en el chat, pero es manuel@mistecnicasplásticas.com.mx. Igual se los mando para la información al correo que me mandaron para el acceso a la clase, ¿vale? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Pero los procedimientos son muy sencillos y aplicables a cualquier tipo de máquina. No necesitamos tener máquinas de última generación para poder implementar lo que vamos a revisar en el curso de la siguiente semana. ¿Sale?